El contratenor catalán Xavier Sabata acaba de publicar Catarsis, nuevo disco que ha sacado al mercado el sello francés Aparté, en el que junto a la orquesta Armonía Atenea, bajo la dirección del griego Georges Petru, aborda arias barrocas de compositores italianos y alemanes de esos primeros dramas cantados que con el paso de los años se convertirían en un nuevo género musical, la ópera. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su intensa trayectoria internacional, Xavier Sabata ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Es un placer, muchas gracias. Permíteme que explique antes que nada, Xavier, que has nacido en 1976 en la localidad de Avià, en la provincia de Barcelona, en España, y que además de tus estudios musicales vas a realizar estudios de interpretación teatral en el Instituto del Teatro de Barcelona. Pero me gustaría que nos contases si es cierto que llegas al teatro a través de la literatura, de los textos. Sí, a ver, yo llegué al teatro por una fascinación cuando era adolescente por los libros y por los dramas y por lo que leía. A mí me encantaba y me encanta leer. Y entonces veía en el teatro una oportunidad de que eso que yo leía tuviera vida, ¿no? O sea, está la televisión, está el cine, pero también está el teatro. Y además el teatro tiene la complejidad de ser un arte total, como decía Wagner, ¿no? Tiene la escenografía, tiene la iluminación y a veces tiene la danza y puede tener incluso la música. Entonces, el teatro fue para mí y es casi como un paso necesario para llegar a la ópera, digamos, ¿no? Yo no sabía que llegaría a ser cantante de ópera, pero fue todo como una especie como de viaje para buscar el sitio. Y el teatro es un sitio, aunque yo me dediqué al teatro cantado, es donde yo casi que me definiría muchas veces más como actor que como cantante de ópera. Hablando de música, la música la tenías en casa. ¿Es cierto que ya de pequeño escuchabas a tu madre cantar? Sí, bueno, de pequeño y todavía, porque mis padres todavía cantan en un coro ahí en el pueblo, un coro amateur. Mi madre, yo tuve un abuelo que no conocí por desgracia, pero que era un músico amateur, parece ser con mucho talento y tocaba, porque mi pueblecito está cerca de los Pirineos catalanes y entonces tocaba pues en las bodas y tocaba tanto lo que fuera, la guitarra, el violín, cantaba, el acordeón y entonces yo creo que, y sobre todo mi madre, aunque es una persona mucho más tímida que yo, por ejemplo, y seguramente que mi abuelo, por lo que parece, pero sí, tiene una voz muy privilegiada y en casa yo siempre la he escuchado cantar con la radio clásica y cantando lo que fuera, ¿eh? O sea, fuera un lied de Schubert, Bach o un aria de Verdi. Es importante la tradición coral en Cataluña, no solamente para la formación musical, sino para la formación social de la Sí, gente, ¿no? de hecho en Cataluña y en España, pero sobre todo hay como dos grandes centros, que son Euskadi y Cataluña. O sea, donde hay una tradición y una cultura del canto coral muy, muy grande. Luego en Europa hay muchísimos más, ¿no? Así como en Valencia hay pues, las bandas municipales y todo esto, pues en Cataluña es verdad que hay una gran cantidad de coros y hay uno de los concursos europeos más importantes en Cantón y Gros, el concurso de canto coral, ¿no? Y entonces yo de pequeño me acuerdo que nosotros íbamos con mi hermano y en muchos veranos íbamos de viaje, de estos intercambios que hacían el coro. Y había ya viajado con, no sé, con 14 años toda Europa en autobús yendo, pues yo qué sé, a un intercambio con una coral
checa o con una coral sueca y, ¿no? Muy divertido, sí, sí. Cantabas como soprano, ¿no? De niño. Claro, de niño cantaba como soprano, pero yo siempre tuve una voz grave, digamos. Entonces yo ya estaba era un contralto ya, también como niño, ¿no? Luego cuando mudé la voz, y fue cuando decidí ser actor, unos años más tarde, evidentemente, pero claro, no encajaba muy bien lo de cantar como contralto y bueno, intenté desarrollar una técnica para musicales, digamos, ¿no? Para cantar musicales. Pero yo no me reconocía con esa literatura musical, digamos, ¿no? Y enseguida veía que no era el sitio. Aunque lo podía hacer, no me veía yo allí. Me faltaba un poco más de... Aunque le tengo mucho respeto, mucho amor al musical, me interesa más la música barroca, ¿no? Y entonces la facilidad para el registro de contratenor, pues, y por el gusto por el repertorio, y fue como un indicativo de que tenía que ir allí, ¿no? Pero tu carrera como profesional la empiezas como actor, ¿no? Sí, 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 sí. Yo empecé como actor, yo debuté como actor con 19 años profesionalmente. Yo solo hacía segundo porque estudié en el Instituto del Teatro de Barcelona. Y estando ya en segundo, ya estando en primero, me acuerdo que me vieron, yo colaboré, una profesora de danza, porque a mí me gustaban las cosas y también como teatro experimental. Y una profesora de danza me dijo, oye, tú te mueves muy bien, yo tengo que hacer un taller con mis alumnos de último curso de danza contemporánea, porque la escuela de teatro y danza estaban juntas. Y te gustaría colaborar. Y yo, venga, sí. Y empecé. Y luego allí, claro, vino gente y de repente me vieron gente y me empezaron a ofrecer cosas, espectáculos. Me acuerdo que debuté ya en el Festival Grec de Barcelona, que se hace en verano, en una coreografía donde también, bueno, había como una especie de mezcla entre bailarines y actores. Y yo solo tenía 19 años. Y pronto también debuté ya en el Teatre Lliure y después debuté en el Teatro Nacional de Cataluña con Flotats y luego pues estuve y trabajé con Calixto Vieito, trabajé con gente muy interesante en ese momento. Pero a mí me faltaba alguna cosa. O sea, yo cuando tuve ya... Fueron como hasta los 26 años, de los 19 a los 26, con muchísima actividad, ¿eh? Que no me podía quejar para nada, tenía mucho trabajo. Pero, mira, decidí ir a la ópera. ¿Y cómo entra la música barroca en tu vida? Pues por casualidad, como tantas cosas. O sea, por casualidad, porque en la biblioteca del Instituto del Teatro de repente cogí un CD que era una versión del Julio César de Händel cantada por James Bauman y Dominique Vies, dirigida por Malguard, un director excelente francés. Y de repente yo digo, pero si es lo que hago yo. De alguna forma, eso. Yo casi ni sabía que podía ser un trabajo eso, ¿eh? Pero te estoy hablando de, no sé, yo debería tener 24 y ahí empecé como ¿sabes? Se enciende la bombilla, la primera. Y a partir de aquí todo fue como una evolución muy orgánica. Una cosa llevó a la otra. Empecé como a buscar música, como yo era músico, porque también había estudiado saxofón. Y entonces, bueno, buscar material y ver que había una posibilidad hasta que decidí dejar el teatro para ir a estudiar canto otra vez. La voz de contratenor es todo menos natural, ¿no? No. No, yo creo que esto no. Lo que pasa es que no es habitual. Pero esto no significa que no es natural. Porque, o sea, nosotros lo que hacemos los hombres contratenores, porque, bueno, sí, los hombres, porque no puede ser una mujer contratenor, digamos. Pero quiero decir, los contratenores, que somos hombres, utilizamos, lo único que hacemos distinto es que utilizamos la última parte de nuestro registro con un mecanismo específico. Pero podría ser, lo que los contratenores y los tenores hacemos sería lo equivalente entre lo que hacen las sopranos y las sopranos de jazz, o una folclórica que lo que hace es estirar de pecho. Que cantan, por ejemplo, Rocío Jurado cuando cantaba, ella estiraba de pecho y subía de pecho, pero subía con el mismo mecanismo vocal que cuando hablaba. Y es lo que se llama en inglés belting. Y entonces lo que hace, esto sería lo que hace un tenor o un barítono, que estira la voz de pecho al agudo. Pero los contratenores lo que hacemos es lo mismo que hace una soprano o una mezzosoprano, que cuando sube el agudo lo que hacen es cambiar un mecanismo y lo que se le llama falsete en los hombres, pero físicamente es lo mismo que hace una mujer para subir al agudo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en un hombre parece ser que es como menos habitual ahora mismo. Xavier Sabata, tu primer paso en la ópera lo das después de pasar unas pruebas aquí en París Sí. con un grande de la música barroca, Sí. el norteamericano William Christie. Sí.
entraste en su jardín de voces, ¿no? Sí, Tenía exacto. un jardín de voces. Pero esto fue una de esas cosas también. Era el primer año que estaba después de haber dejado de ser actor, y me llama el director del conservatorio, se había remodelado todo el sistema educacional de la música en España, y entonces yo fui la primera promoción de lo que se llamaba los estudios superiores de música, ¿no? Que equivalen a la universidad ahora. Entonces me llama el director del departamento de música antigua, que se llama Josep Borràs, y me dice: oye, que el año que viene hay unas pruebas en París de William Christie y tú tienes que ir. Y yo me fui y solo llevaba un año estudiando canto profesional, o sea, en serio. Y llegué a París, yo hice la audición y enseguida me llamaron, y no solo me ofrecieron eso, sino que me ofrecieron otros proyectos. William Christie me ofreció debutar en la Ópera de Lyon, entre otras cosas, y aparte este proyecto para jóvenes cantantes barrocos que todavía existe. Y es una gran plataforma para jóvenes cantantes. A partir de ahí vas a cantar en muchos escenarios. Sobre todo vas a empezar a cantar en el Festival de Aix-en-Provence, Sí. que te va a dar las cartas de nobleza, como se dice en francés, ¿no? Sí. ¿Qué debes al Festival de Aix-en-Provence? Bueno, yo debo a Francia, es curioso, porque realmente le debo la oportunidad ha sido como para mí como si fuera una lupa que amplía, ¿no? Te hace visible de repente, ¿no? Las plataformas culturales francesas, ¿no? Y yo siempre me he sentido muy cómodo, y sobre todo al principio de mi carrera. Luego por cuestiones de agenda y cosas, desarrollo muchísima actividad profesional en Alemania, porque el hecho de ser actor también hay una demanda del tipo de intérprete que soy yo, por el tipo de puestas en escenas que se hacen. En Alemania soy bastante... me piden mucho, digamos, ¿no? Pero Francia es un país que le debo todo el principio, porque si yo me hubiese quedado en España, espero espero poder decir que hubiesen salido las cosas bien, pero seguramente Francia, con su, digamos, implicación cultural, me ayudó muchísimo. Precisamente aquí en Francia, en el 2014, vas a cantar Tamerlán, ¿no? Sí. La ópera de Händel, en el Teatro del Palacio de Versalles. Sí. Y eso va a dar a luz un disco con el sello Naif. ¿Qué se siente pisando un escenario en el que la ópera nació en el siglo XVII y XVIII? Esto es maravilloso. Es una cosa que intentas no pensar mucho en eso, porque si tú tienes que ir a hacer tu trabajo, pero cuando estás ahí andando, cuando estás en los camerinos, y además Versalles, como está todo protegido, no se puede... Y hay algunos sitios de estos de Europa que son así, ¿eh? Suecia también hay un teatro que no se puede tocar nada, o incluso tener la suerte de actuar en un teatro, el teatro que le construyeron a Goethe en Alemania, en Bad Lauchstädt, y además allí las funciones se tienen que hacer a la misma hora que las hacía Goethe en su época, que es las 2 del mediodía, o sea, que las óperas o cualquier cosa que pase allí es a las 2. Pero esto a mí aunque técnicamente hay cosas que no se pueden hacer, porque el teatro no lo permite, puestas en escenas ahora que todo sube y todo baja, pero para mí hay muchas cosas que tienen sentido, porque es como que conectas con una tradición y formas parte de ello, ¿no? Y entonces tú, cuando piensas que en ese teatro Luis XIV estaba bailando y viendo, claro, a uno pues se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque esto... Y lo que me hace más gracia digamos, las paradojas estas de la historia de la cultura, digamos que, claro, en Francia, como en teoría no podían amar a los italianos, pero la cantidad de cantantes italianos que pasaron por Versalles cantando, ¿no? Así como ¿no? Off the record, ¿no? Y esto es maravilloso. Hay una enorme carga emocional, imagino, ahí dentro, ¿no? Sí que la hay. Y por ejemplo, cuando también estuve cantando en Venecia, en el Teatro San Casiano, donde Senesino, que es un castrado que yo me siento muy identificado a nivel vocal, digamos, ¿no? Y poder hicimos, para celebrar los 300 años del estreno de la ópera Agripina con Fabio Biondi, se hizo el mismo día que se estrenó allí, en el mismo teatro, 300 años más tarde. Esto es como, Dios mío, o sea, sí, realmente es... Increíble. Sí. Xavier Sabata, volviendo al disco Catarsis que acabas de editar, después de Bad Boys o de I Dilettanti, tocaba un tiempo para la catarsis, ¿no? Bueno, sí. Yo hago los discos, yo pienso siempre un poco cómo van las cosas en mi vida, y entonces
llega un momento que sale un tema y aparece y entonces intento vertebrar todo un disco y todo mi proyecto personal porque yo, alrededor de eso, ¿no? Y que esté conectado con mi vida. Y entonces catarsis es un concepto dramatúrgico de la teoría del teatro clásico, ¿no? Y entonces para mí lo que a mí más me gusta de cuando interpreto son esas escenas, grandes escenas catárticas de la ópera, ¿no? Y entonces yo quería hacer un homenaje a la tragedia clásica y al teatro clásico. Y entonces, aunque Aristóteles decía que la catarsis era casi una cosa como o sea, era purificadora y era casi como curativa para el público, una cosa moral, los barrocos, como ya tenían bastantes dramas en su vida en la época que les tocó vivir, lo que querían más es ser conmovidos. Y entonces el concepto de catarsis cambió un poco, ya no es tanto esa cosa de los dioses amenazantes, es más de un personaje, una cosa más humana. Se identificaba al público con el intérprete para sentirse conmovidos, ¿no? Y el disco nace de aquí. Todas las arias que cantas, las óperas que cantas, estaban escritas para castrados. Uh-huh. ¿No da un cierto escalofrío pensar en la imagen de un castrado en nuestro siglo XXI? Claro, si lo miramos ahora con nuestros ojos, evidentemente es una atrocidad. Es una atrocidad. Pero, claro, la revolución... y yo digo casi, yo hice una tesis sobre un castrado, ¿no? Y entonces yo hablaba de la tecnología de la castración, porque no dejaba de ser una tecnología, una forma de producir algo, ¿no? Y entonces lo que les debemos los cantantes barrocos de ahora a lo que pasó en esa época y cómo esto hizo evolucionar toda la historia de la música vocal, porque... En esa época la música evolucionaba no por los compositores, sino por los cantantes, por lo que podían hacer los cantantes. Y evidentemente si esto ligado a compositores geniales, esto ya se aumentaba, pero digamos, los compositores escribían para las posibilidades de un cantante. Y entonces, claro, cuando salían esas cyborgs casi, de que ya no eran casi ni humanos, ¿no? En ese sentido. Y entonces... lo que fueron capaces de crear, lo que supuso para la historia de la cultura es inmenso. Lo que pasa es que evidentemente era una atrocidad. Y solo unos números. En Italia en el siglo XVII a finales había más de 22.000 castrados con trabajando. Y solo sobrevivían 1 de cada 4. O sea, la cantidad o sea, era una cosa completamente... Hay un libro de un musicólogo francés, Patrick Barbier, que es magnífico, que cuenta con mucha pedagogía, pero sin ningún tipo de morbosidad, todo este fenómeno, y muy contextualizado con la época. Yo lo recomiendo muchísimo. Haydn escapó por los pelos, ¿no? Yo no sabía que Haydn había escapado. Sí. Cantaba y ganaba dinero en un coro de niños. Sí. Naturalmente Bueno, no claro. querían que cambiase de voz. Claro. No, claro, porque además para una familia eso era salvarlos todos de la miseria. De pasar de comer solo pan y agua a poder comer pollo de vez en cuando. Era un cambio muy grande, sí. Xavier Sabata, ¿qué piensas cuando la prensa española te califica de sex symbol de la ópera? Mira, me hace mucha gracia. Mira, yo creo que vivimos... Mira, es curioso porque este disco ha sido muy bien acogido y también hay gente que, por ejemplo, la portada la ha encontrado excesivamente provocadora. Yo nunca había pensado... Yo cuando hice esta portada... lo que pasa es que el filtro es muy fuerte, la postproducción es fuerte, pero yo quería una imagen de purificación. Yo quería una imagen de purificación y de pavor junta. Y entonces, evidentemente, uno no quiere salir mal en una portada. Y entonces la imagen de uno de los elementos que purifican más, aparte del fuego, es el agua. Evidentemente yo metiéndome dentro de una hoguera no me apetecía. Entonces el agua era un elemento más fácil de domesticar para trabajar. Y entonces una imagen de un torso semidesnudo y agua, y parece ser que hay gente que esto lo ha encontrado. Y yo pienso, ¿y por qué las mujeres pueden hacer, o deben ya incluso ahora mismo, tener imágenes donde aparecen muy sexys o muy provocadoras y un hombre tiene que aparecer solo con un traje negro y siendo muy discreto como si fuera... Quiero decir, no entiendo esa necesidad de sexualizar un género y de desexualizar el otro. O sea, es las dos caras de la misma moneda, de una hipocresía muy presente. Es cierto que la gente pensando en cantantes de ópera piensa en Pavarotti, ¿no? Claro. ¿Qué ha cambiado en la ópera desde los tiempos de Pavarotti? Bueno, ha cambiado muchísimas cosas. Es que la ópera ahora mismo es una cosa para todo el mundo. Incluso yo que...
no soy súper joven porque empecé bastante tarde a cantar, pero yo en mi carrera yo ya he visto cómo esto ha cambiado. O sea, los hábitos de consumo, los hábitos de contratación, los hábitos de cómo se venden cosas. Por suerte, por desgracia, vivimos en un mercado capitalista y entonces hay ciertas cosas que venden y ciertas que no venden. Y entonces... Pero uno se tiene que encontrar cómodo con eso. O sea, yo no hago nada, lo que quiero decir es que yo no hago nada forzado. Yo no me quiero presentar de una determinada manera. Yo hago lo que a mí me apetece. Y entonces yo esta portada la tenía muy clara mucho antes de hacerla, de hacer incluso el disco. Y entonces, bueno, En aquella época no eran actores, por ejemplo, ¿no? no, en esa época no eran actores, en esa época pues las puestas en escena estaban completamente al servicio única y exclusivamente del cantante. Ahora ya no, las cosas son mucho más complejas, los intérpretes tienen que ser mucho más dúctiles y nadie es imprescindible. Antes no era así, porque si se programaba en la Arena de Verona un título con Pavarotti y él cancelaba, todo se iba. Ahora no. Ahora si Netrebko cancela, buscan a otra. Aunque sea Netrebko, hay otra que puede hacerlo. Y esto tiene sus ventajas, porque ya nada da vueltas solo alrededor. Evidentemente la voz es muy importante y el cantante es muy importante, pienso yo. Pero... A mí lo que me gusta de ciertas cosas de ahora es que cuando tú sales en escena tú defiendes una cosa que es un proyecto de equipo. Y esto a mí me parece muy fulfilling, que dicen en inglés, muy gratificante. Es muy positivo. En fin, pues ya lo saben, Catarsis, nuevo disco del contratenor catalán Xavier Sabata, junto a la orquesta Armonía Atenea, bajo la dirección de Georges Petru, ha sido editado aquí en Francia por el sello francés Aparte. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube, en nuestra página web también, RFI en español. Y permíteme que dé las gracias también a Hélène Abril, que está, como siempre, detrás de los cristales, al tanto de que todo salga bien en este programa. Muchísimas gracias de nuevo, Xavier, mucho éxito. Y nos vamos a marchar con un aria de Vivaldi, de su ópera Il Farnace, que se llama Gelido in ogni vena, con la voz de Xavier Sabata.